El dinero es uno de los principales motivos de ruptura entre parejas. Es por eso que es fundamental una comunicación sincera, una comunicación asertiva, una comunicación muy abierta acerca de este tema para que nos evitemos problemas futuros por estos motivos financieros. Dice por ahí un dicho muy popular que cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Y esto no está muy alejado de la realidad porque las estadísticas nos muestran que 1 de cada 3 divorcios es por temas financieros. Así que hoy quisimos, viajeros, traerles este tema que es tan importante para que podamos en nuestra relación de pareja podernos entrar a hablar de este tema. Y quién más que con Paula Lotero, quien se formó como administradora financiera. Además de esto, acompaña a emprendedores y personas como coach financiera se formó también como practitioner en PNL y nos va a hablar de este tema tan importante para nosotros. Bienvenida, Paula. Gracias, Claudia. Bueno, viajeros, un nuevo capítulo donde creo que es un tema bastante interesante y quisimos hablar un poco de las finanzas en pareja. Le contaba yo algunas historias donde le decía pues que muchas parejas les inquietaba el tema financiero, de cómo manejar su dinero, de cuál era la mejor forma de hacerlo, de cómo deberían programar pues esos gastos. Y hoy les traigo alguna de esa información que he compartido con esas personas cuando les hago ese acompañamiento personal y creo que es muy valioso atender, y no solo en pareja, sino en familia. Algo de que no vivamos pues con una pareja, pero sí vivimos con otras personas posiblemente, donde empezamos a generar ingresos o varias personas generan ingresos. Entonces, ¿cómo me puede hacer esa distribución para lograr objetivos en común, para lograr objetivos en familia o en pareja, ¿cierto? Entonces, se hace muy necesario hablar de este tema, Claudia. Sí, definitivamente, Paula, además que creo yo que es como un tema tabú, como un tema en el que nos limitamos mucho, como el que nos callamos mucho, como es que es mejor no eh, herir susceptibilidades, como cómo enfrento. Entonces me parece que es muy importante iniciar este tema con la pregunta y es, ¿cuándo empezar a hablar de estos temas en pareja o en familia? Yo creo, Claudia, que es muy importante, así como cuando estamos empezando una relación y empezamos a hablar de los gustos, empezamos a hablar de qué cosas te gusta hacer o de cuáles son esas cualidades, empezamos a descubrir esas cosas en pareja, ¿cierto? Llevándolo a la pareja. O cuando decidimos irnos a vivir juntos, casarnos, se hablan de muchas cosas y posiblemente se toque algo del tema financiero, pero para esas primeras compras, ¿cierto? ¿Cómo vamos a conseguir no sé, los enseres de la casa, o si vamos a hacer una boda, si vamos a hacer una reunión, cómo vamos a pagar esa boda? Sin embargo, son muchas las ocasiones que quedan en el aire. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a cubrir esos gastos? ¿O nos vamos por asumir de que debe ser 50-50 y no hay claridad? Y era lo que tú decías y es muy cierto. 1 de cada 3 personas que se divorcian, el tiempo de divorcio tiene que ver con el tema financiero. Entonces yo creo que es un tema que se debe abordar siempre, siempre, y no solo una vez. Yo creo que en el caminar como pareja o siempre debemos tocar ese tema de manera que haya claridad, ¿sí? Y si estás empezando una relación, creo que es el momento. Y si ya has avanzado en la relación y sientes incomodidad con algún tema que tenga que ver con el dinero, pues busca la oportunidad de hablar con tu pareja siendo muy transparente, hablando de lo que te incomoda, de lo que podrían hacer juntos, en fin. Pero creo que es un tema que debe estar siempre puesto sobre la mesa y que la situación de uno o el otro puede cambiar y también son momentos en los que debemos hablar del dinero y es muy esencial. O sea que no hay un momento específico, siempre debe estar abierto y puesto sobre la mesa el tema. Claro, y me parece que es como cuando implementamos un plan de acción, debemos hacerle seguimiento. Si en realidad vamos a continuar en el mismo acuerdo o en algún momento alguno de los dos va a cambiar de ingreso o deja de generar un ingreso, entonces debemos volvernos a sentar para volver a hacer acuerdos y reorganizar las cosas. Entonces, viajeros, es siempre tener esa puerta abierta para siempre, siempre con asertividad y con de forma sincera y abierta hacerlo con nuestra pareja y nuestros hijos, nuestra familia, pues porque tú bien lo dijiste ahora, no solamente es con nuestra pareja. Paula, hay un concepto que me pareció supremamente nuevo para mí
y es el concepto de infidelidad financiera. No se me hubiera ocurrido a mí jamás en la vida que eso existiera o que alguien lo planteó en su momento, y me parece interesante poderlo conversar acá porque saber qué es infidelidad financiera y cómo prevenirla es muy importante para nosotros y para hacer este viaje. Sí, Claudia, así es. Bueno, realmente sí, es un término que se ha venido popularizando en los últimos años. Yo hace ya algún buen tiempo lo conozco y hablo de él, ¿cierto? Y hablo del término y me pareció chévere también traerlo desde esa perspectiva, porque siempre creemos y llevamos la infidelidad hacia otro concepto. Y la infidelidad financiera en pareja sí que existe. Yo creo que es la más recurrente. ¿Y cómo se manifiesta esa infidelidad financiera? Pues cuando ocultamos deudas, cuando ocultamos obligaciones, cuando ocultamos dinero en efectivo, que tenemos una cuenta por allá calladitos que la pareja no sabe, Compras. compras, uno que es muy, o sea, a mí a veces me sorprende y es muy repetitivo, es cuando uno de la pareja le ayuda a algún familiar, a papá, mamá, sobrinos, no sé, ¿cierto? Es muy recurrente cuando ocultamos ingresos, ¿cierto? Entonces es bien importante tener claridad con la pareja, ¿cierto? Sobre este aspecto, porque finalmente eso va a afianzar la relación, eso va a afianzar esos objetivos en común. Y tú hablabas de cómo prevenir, y la forma de prevenirlo es poniendo en esas conversaciones, pues realmente toda nuestra situación, cómo está, cómo vamos a hacer esos acuerdos, cuáles son las cosas importantes de uno y cuáles son las cosas importantes de otro, cuáles son las prioridades, a qué le quieren apuntar con ese uso del dinero, ¿cierto? Entonces, se hace bien importante prevenirlo es abriéndonos a la otra persona, ¿cierto? Siendo claros, siendo honestos y presentando nuestros puntos de vista de lo que quisiéramos lograr. Y eso no quiere decir, indudablemente, que no tengamos la posibilidad nosotros de ayudar a nuestra familia, que no tengamos la posibilidad de hacer una compra por gusto propio, sino que más bien al plantearlo eso con mi pareja, pudiésemos tener un rubro cada uno para esas situaciones de gustos particulares o de situaciones específicas con la familia, que pues nos parece que seguramente es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces no es que no lo hagamos, es que lo planteemos con el otro para que los dos estemos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer de la mejor forma. Así es. Y me parece que en este tema de infidelidad financiera tú hablas de un concepto importante, y es la confianza y la coherencia que yo puedo tener con mi pareja al ser honesta y leal con todo lo que yo estoy haciendo con el dinero, y que en la medida en que yo lo haga, yo estoy esperando que el otro haga esto mismo conmigo. Entonces me parece que sí es un punto de reflexión, que todos seguramente en algún momento hemos cometido infidelidad financiera, y entonces es momento de parar y de ser más conscientes de que a veces decimos que es que como una mentirita piadosa no va a pasar nada, y si el otro no se da cuenta no pasa nada. Realmente es importante ser muy, muy honestos con nosotros y con el otro. Así es, Claudia, de acuerdo totalmente. Bueno, hay un tercer punto, Paula, que me parece interesante que ya entremos en el cómo organizar nuestras finanzas en pareja, porque es que se ven escenarios muy distintos. Los dos trabajamos, uno y el otro no, o los dos estamos trabajando y luego nos quedamos sin ingreso, o ya empiezan los hijos a aportar en el hogar. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Listo, Claudia, yo creo que hemos venido hablando del tema de confianza, de conversación, y eso es lo que prevalece y es lo primero que quiero compartirles, es tener una conversación abierta sobre el tema, ¿cierto? Poner todo a disposición de la otra persona para tener claridad hacia dónde van a enfocar sus esfuerzos. Lo otro es realizar un presupuesto muy detallado de los gastos en común, de los gastos de casa, si hay hijos, los gastos de hijos, si ayudamos a papá, mamá, otros familiares que estén allí incluidos, pero también esos gustos, ese presupuesto debe ir enfocado también a esos gustos, a esos intereses, a esos objetivos personales que tiene cada uno, ¿cierto? Que el uno apoye al otro a crecer o a llegar a donde quiere llegar, ¿sí?
que si quiere estudiar algo, que si quiere, no sé, o sea, tantos proyectos que tenemos nosotros como persona, pero también como pareja, empezar a construir, vamos a cambiar de carro, vamos a cambiar de casa, vamos a pagar la casa, no sé, tantas cosas. Entonces el presupuesto es clave para entrar a al siguiente paso. Y es una pregunta que me hacen muchísimo, 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 donde me dicen, bueno, Pablo, ¿cuál es el aporte ideal que uno debería hacer en la casa cuando ya me voy a convivir con alguien, ¿cierto? Y mi respuesta no es ni siquiera por salirme de la fácil, porque entonces sería como la fácil, como se sientan más cómodos, ¿cierto? Y cuando yo digo se sientan más cómodos es después de esa conversación, después de tener ese presupuesto claro, ¿cierto? Si ambos están de acuerdo, 50-50, está súper bien, ¿cierto? Siempre y cuando las dos personas dentro de esa proyección, dentro de ese presupuesto, tengan las posibilidades, ¿cierto? Porque me he encontrado, por ejemplo, situaciones donde la pareja dice, es que quiero tener este estilo de vida, porque posiblemente tenga unos ingresos más altos, pero la otra persona no, entonces tiene que de pronto acomodarse a su ingreso, ¿cierto? Para aportar, entonces no, diría, no me da para el 50-50 como el estilo de vida que me estás proponiendo. Entonces ahí es donde venimos a tener esas conversaciones donde vamos a llegar a acuerdos. Entonces uno es esa puede ser una buena opción donde los ingresos son parecidos, o 50-50. Que ¿cómo lo vamos a hacer? También me dice, bueno, ese 50-50, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo ponemos en una bolsa en común y vamos dispersando? ¿O cada uno se compromete con unas obligaciones y el otro con otras obligaciones que sea equitativo? Mire, eso es como les sea más cómodo. Me he encontrado con personas donde dicen, ay, no, yo prefiero que lo administre mi pareja porque es más organizado y lleva mejor el control. Eso está súper bien, estamos delegando de alguna manera esa responsabilidad porque sabemos que lo puede hacer mejor, ¿cierto? O la otra es, cada uno tiene unas obligaciones, adquiere unas obligaciones dentro de ese compromiso, de ese presupuesto, entonces cada uno responde por ellas. Y con el excedente, pues ya cada uno desde sus objetivos personales, lo que quieran lograr. Entonces, no hay la mejor manera. Lo más importante es que dentro de ese diálogo y acorde a ese presupuesto, pues se pongan de acuerdo qué es lo mejor y a dónde le van a apuntar, ¿cierto? Dentro de eso también es incluir el ahorro, la inversión, proyectando como ese futuro, cómo nos vemos en 5 años, cómo nos vemos en 10 años como pareja. Entonces también es cómo vamos a definir esos ahorros o esas inversiones donde los dos aportemos y vayamos hacia lo mismo, ¿cierto? Otro que me parece súper importante es la prevención, ¿sí? Debemos también trabajar dentro de ese presupuesto, debemos incluir situaciones inesperadas, imprevistos, alguna enfermedad, no sé, situación donde se reduzcan los ingresos de uno o del otro, entonces que tengamos como ese soporte y ese colchón que nos permita sortear esa situación, ¿cierto? Entonces eso es muy importante contemplarlo, porque eso nos va a dar una tranquilidad financiera en pareja, porque si bien cuando las cosas están fluyendo financieramente, a veces nos encontramos con parejas donde hay un quiebre en alguno de los dos y también hay una ruptura, ¿cierto? Y ahí es donde viene esa estadística de la que hablábamos. Otro tema que me parece bien importante es, mira, todos los seres humanos somos diferentes, pensamos de forma diferente, interpretamos las experiencias de forma distinta. Entonces, respetar esa posición de que somos diferentes, de que posiblemente para alguno el objetivo no sea el super viaje por el crucero súper suntuoso, pero para el otro no, es un viaje más tranquilo, más. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para lograr ese punto medio que nos permita avanzar y pues que no podemos vivir exactamente? Hacia eso deberíamos pues como apuntarle cada uno, ¿cierto? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Y llegar a esos acuerdos para que eso en algún momento pues no me genere como incomodidad. No, una de mis prioridades, por ejemplo, no sé, es aportarle a la universidad a mi sobrinito, a mi primito, a mi no sé quiéncito. Ok, está bien, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a esos acuerdos de manera que podamos fluir fácilmente? Entonces, en resumen, Claudia, somos personas distintas y cuando decidimos convivir en pareja, ¿cierto? El tema de dinero hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que tener claridad, hay que evitar la infidelidad financiera porque esto va a generar y fortalecer lazos de confianza. Me he encontrado con parejas donde hay uno donde está súper endeudado y el otro no sabía, ¿cierto? Y eso quiebra, eso rompe las relaciones.
o el otro se da cuenta de que está aportando todo en casa y lo está dejando todo allí y la otra persona está escondiendo dinero, ¿cierto? Entonces yo pienso que debe haber un equilibrio en todo este tipo de cosas porque finalmente, pues cuando decidimos vivir en familia, en pareja, la idea es construir juntos, ¿cierto? No sacar como provecho uno del otro, porque finalmente eso en algún momento se conoce, ¿cierto? Sí, claro. Entonces eso es importante, viajeros, que tengamos en cuenta esta información, de cómo la podemos aplicar, de cómo nos sentamos a hablar abiertamente. Creo que esa es la clave, sentarnos a hablar abiertamente, con confianza, con transparencia, para poder llegar a esos acuerdos, de acuerdo a esos presupuestos y de acuerdo a esos objetivos que se construyen tanto como pareja como persona. Bueno, no, me parece que este tema ha sido súper maravilloso, me parece que nos has dejado un reto grande, porque yo sé que todos ustedes viajeros, incluyéndome a mí, estamos ahí pensando cómo ajustar algunas cositas que nos hacen falta y que me parece que son muy importantes, que si en algún momento lo hemos hecho, con lo que tú nos has dicho, seguramente nos ha faltado ahondar un poquito más para llegar a unos objetivos mayores y mejores. Así que bueno, viajeros, en nuestras manos está hacer ese viaje interior y recuerden que cada 8 días, los miércoles a las 6 de la tarde, nos vamos a ver por nuestro canal de YouTube, @okdigitalpereira oficial, y también nos puedes ver en Facebook y en Instagram.